Y Alexis, así es, y ya se encuentra con nosotros nuestra siguiente invitada. Ella es Lupe Villagra, terapeuta en adicciones, y ojo que nos trae hartas cositas y muy interesantes de las cuales vamos a estar hablando. Sí, es un temazo. Sí, porque Lupe Villagra es trabajadora social, especialista en adicciones. También ella es coach de acompañamiento para el cambio. Y obviamente también consejera técnica, y también trabaja en la fundación, ¿no es cierto?, Acción en Movimiento. Cuenta con 21 años de experiencia en el área de tratamiento de consumo de sustancias con infanto-adolescentes, y en tratamiento también ambulatorio y residencial. Tanto trabaja con hombres, mujeres, y en ambas modalidades también tiene formación en la Universidad de Santiago de Chile. Así que le damos la bienvenida a nuestra querida Lupe Villagra. Muchas gracias. Bienvenida, Lupe. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Lupe, por estar acá con nosotros Sí. y venir a hablar de estos temas tan importantes. Oye, yo antes de entrar al aire estuve hablando con Lupe algunas cositas. Bueno, ella nos va a contar también de qué se trata el área, pero por favor no se despeguen de las pantallas porque este tema se viene muy interesante. Potente. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que me parece muy importante que podamos tener estos espacios donde podamos conversar abiertamente de temas que a veces, como son un poco enjuiciados y prejuiciosos, le ponemos un tilde como de tabú. Exacto. Sí. Entonces creo que es bueno aperturarlos a toda la gente, por lo tanto les felicito y también les doy las gracias por tener este espacio. No, gracias a ti por venir a hacer un gracias, aporte. sí. Porque tú vienes a hacer un aporte acá a todos nosotros. Son temas muy Sí. importantes y relevantes que yo creo que se tienen que discutir en todo el hogar, en toda la familia, y este es el momento de que nosotros aprendamos también un poquito más. Sí, por supuesto. Y Bueno, nos aquí encanta. estoy. Entonces, para compartir con ustedes algo de lo que he adquirido a través del tiempo como formación académica, pero también como experiencia, que es como más vamos creciendo en la vida y vamos conociendo en diferentes ámbitos donde uno se forme o se prepare. Exacto. La verdad es que después con el tiempo, también al ir interactuando con personas y en distintos lugares, me ha tocado por mi profesión trasladarme a distintas regiones del país para ir trabajando, así que también la cultura, la idiosincrasia de las diferentes regiones me ha ido enseñando y construyendo lo que soy hoy día como profesional y también como ser humano y como mujer, por supuesto. Por supuesto. Sí, trabajas también en una fundación, ¿verdad? La verdad es que la Fundación Acción en Movimiento es incipiente, se formó a raíz de esto, de la necesidad de muchos profesionales que llegan a hacer práctica o que ya llevan mucho tiempo en el área social, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, necesitan a veces también tener un espacio de voluntariado. Y la Fundación Acción en Movimiento ha trabajado ya hace varios años, pero solamente en voluntariado. Hacemos acción con niños, con mujeres temporeras, en la comuna de Bullileo, hemos hecho actividades en el área de mejoramiento habitacional y también de desarrollo personal y de habilidades, de incorporación de las mujeres también con intervención de género, en espacios que son liderados habitualmente por hombres. Hay ahí una iniciativa muy importante también de una integrante de la fundación que está liderando un proyecto de capacitar mujeres temporeras para que tengan incorporación al ámbito de la minería. Así que la Fundación Acción en Movimiento tiene 3 pilares que son la inclusión, la identidad de género y la salud mental. Así que ahí vamos direccionando, sí, vamos direccionando cada uno de acuerdo a su área, porque somos todos voluntarios. De acuerdo a su área va incursionando en la sociedad y va entregando lo mejor que puede. Sí, lo hacemos solamente en forma voluntaria, no hemos postulado nunca proyectos ni a financiamientos porque todavía estamos cosechando desde la experiencia, desde la entrega y queremos madurar. Una vez que ya estemos listos vamos a fijar dónde pueden haber también recursos para crecer. Eso. Exacto. Pero hoy día cada uno aporta dentro del área que le toca. Eso, en lo que se pueda. En lo que se pueda, Qué exactamente. lindo. Eso es la fundación. ¿Y eso? ¿Cómo ha sido este caminar? ¿Con qué se han topado en este caminar? Bueno, yo me gustaría hoy día como direccionar nuestra conversación a entregar un poquito de psicoeducación desde el área de las adicciones, ¿cierto?
tanto en el ámbito de la infancia como también de los varones adultos y mujeres. Ha sido un caminar largo, son 21 años de trabajo en esta área, tanto en el medio privativo de Libertad como en medio libre, en formato residencial y ambulatorio. Con infantes, adolescentes y fractores de ley también. Y hoy día vuelvo a Linares después de muchos años. ¿En serio? Sí, he vuelto a Linares después de casi 20 años. Y me encuentro con una realidad que la verdad... ¿Por algo pasan las cosas? cosas? Sí, por algo, claro. Me hizo darme una vuelta al universo y la vida bien larga para volver a Linares. Y la verdad es que me he encontrado también con hartas alegrías que me han hecho pensar de que nunca se siembra en vano. Hoy día veo muchos infantes adolescentes que un día estuvieron en situación de calle y que pasaron por tratamiento y que son grandes hombres y que contribuyen también a la ciudad de Linares y contribuyen como líderes. Entonces eso me impulsó a poder motivarme de nuevo a ser partícipe, porque yo también hice en su momento, cuando viví en Linares, proyectos comunitarios, trabajé mucho con jóvenes, con familias, y dije, bueno, ¿y por qué hoy día no? Si tengo más experiencia, más conocimiento, ¿por qué no mover hoy día también un poco la conciencia? Tengo más que entregar también, y también más que colaborar, así que todo lo que a uno le entrega la vida lo debe devolver. Eso es por lo menos lo que yo pienso y creo. Sí, de todas maneras. Sí. Lupe, ¿y cómo es esto? Porque hay mucha gente que quizás no sabe y encasilla todo como una adicción. Pero hay distintas etapas, no todas son adicciones. Pero me parece súper buena tu aporte, porque resulta de que cuando nosotros hablamos de una adicción, la persona no empezó a consumir el día de ayer, o no empezó. Hablemos de conductas adictivas. Exacto. Porque de repente tenemos como el prejuicio de que adicción solamente se refiere al ámbito del consumo de drogas. Y la verdad es que pueden haber muchas adicciones como personas hay en el mundo y como culturas hay en el mundo. Entonces, adicción es todo aquello que yo sigo haciendo compulsivamente a pesar de que yo me doy cuenta de que esto está dañando algo de mi vida o alguna parte de mi vida. Así en grandes rasgos. Yo traje algunas imágenes que me gustaría como compartir con el público para entregarle un conocimiento un poco más acabado. Tenemos a veces los profesionales como un suerte prejuicio de que las personas comunes y corrientes no pueden entender cuando uno les habla un poco más científico o técnico. La verdad que no es así. A mí me gustaría como persona cuando voy al médico que me diga que si tengo una dificultad, no sé, al riñón, al pulmón, que el médico me pudiera explicar qué es lo que me pasa, por qué me pasa y cómo puedo hacer también yo algo para colaborar con mejorarme. Pero si el médico me entrega solo la receta, el medicamento y me dice usted está enferma de esto, me voy a ir con la preocupación, ¿por qué me enfermé y cómo yo podría hacerlo? Entonces a mí me gusta más entregar una información acabada. Más al detalle. Más al detalle. Con peras y manzana, ¿cómo se le dice? Con peras y manzana. Hoy día vamos a hablar. La imagen? ¿Vamos a la imagen? Sí. Señor vamos director, a compartir. Vamos a hablar en serio. Eso, exactamente. Sí. Exactamente. ¿Está apareciendo ahí? ¿Está apareciendo o va a aparecer quizás en cualquier momento? Pero bueno, más que nada las imágenes, ¿no es cierto? Mira. Son referenciales. Sí, porque yo les puedo ir, me gustaría que apareciera por lo menos una que pudiera darle a entender a las personas qué es lo que es el sistema de recompensa. Nosotros tenemos un órgano que es el cerebro humano, ¿cierto? Sí. Así es. Que es como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo que cumple una función determinada como seres humanos vivos que somos, ¿cierto? Por lo tanto, este órgano, que lo podríamos llamar como el laboratorio químico, porque produce un montón de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores y que tienen distintas áreas según su funcionamiento. Así es. Por lo tanto, una de estas áreas que es la que se incorpora en las adicciones y que es la más afectada, la primera afectada, es el centro de recompensa. ¿Ya? Así le vamos a llamar a esta área del cerebro. El cerebro, yo les traía una imagen ahí para mostrarle que está subdividido en muchas áreas, ¿verdad? Sí. Pero la parte más importante que se incorpora en
la adicción o en las conductas adictivas es el sistema de recompensa. Y el sistema de recompensa lo podríamos llamar como el sistema primario del ser humano. Perfecto. ¿Por qué? Porque ese es el que conduce o hace que nosotros, si sentimos hambre, comemos. Claro. Si sentimos frío, nos abrigamos. Si tenemos miedo, ¿cierto? Al miedo podemos tener dos respuestas, o escapamos o nos enfrentamos al miedo. Exacto. Entonces es sobrevivencia pura, es como, podríamos decir, el cerebro reptiliano. Es más antiguo. Mira. Sí, Cerebro es como reptiliano. sí, el cerebro reptiliano. Es el que tenían nuestros hombres de las cavernas, Ya. que solamente sabían que tenían que ir a cazar el mamú, esconderlo entre una roca y para cubrirse del frío y agarrar un mazo para que no se lo quitara la otra tribu. Como a ese nivel estamos hablando de nuestro cerebro, el sistema de recompensa. Pero es tan vital como la sobrevivencia misma, como todos los seres vivos que habitamos en este planeta. Exacto. Una plantita, si no le damos agua, si no le damos sol, si no la cuidamos, ¿cierto?, no crece ni se pone frondosa. Claro. Un animalito, nuestro perrito, si nosotros no le damos comida, si no le damos cariño, si no lo cuidamos, la verdad es que se muere de pena o capaz que, ¿cierto?, no coma más. En muchos lugares yo he escuchado a personas, ¿sabes?, que cuando salgo mi perrito ni siquiera come. Sí. Ya. Sí. Entonces nosotros como seres vivos también necesitamos, pero necesitamos también desarrollar otras áreas más que no sean solo este sistema de recompensa, porque eso solo nos hace sobrevivir. Y la verdad es que si yo les preguntara si vinimos a sobrevivir o vinimos a vivir, no sé cuál sería la... Oh, qué buena pregunta. Claro, Venimos a vivir, obviamente, ¿no? claro. ¿Cuál es nuestro propósito? Si sobrevivir o vivir solamente. Entonces, por ahí va este asunto del sistema de recompensa Esto y tiene las que ver- conductas adictivas. Sí, esto tiene que ver también con la dopamina, esta felicidad que nos produce tener esta recompensa a cambio, ¿no es cierto? Eso es lo que hace que sea, en el fondo, se transforme en una adicción. Eso. Porque estamos tan felices, ¿no es cierto?, de tener esto, que lo queremos volver a repetir y así sucesivamente. Eso. ¿Se han fijado ustedes que, por ejemplo, si tenemos frío y nos abrigamos, o si tenemos pena y nos dan un abrazo acogedor, cómo nos sentimos de reconfortados? O si tenemos hambre, ¿cierto?, y comemos algo, ay, nos produce hasta como un suspiro, un alivio, ¿verdad? Ya, ahí se libera en el núcleo accumbens del centro de recompensa, ¿cierto? Hay un núcleo, ¿cierto?, que al sentir ese... Yo libero esa dopamina que tú bien decías, ¿cierto?, que es un neurotransmisor, uno de tantos neurotransmisores, porque tenemos como 60 y algo, pero ese es el del placer y de la alegría, ¿ya? Entonces se liberan como juego artificial en el núcleo accumbens y se traspasa a través de... ¿Ustedes han escuchado hablar de las neuronas? Pues todo el mundo habla de las neuronas, ¿cierto? Sí, pues. Ya. Se libera a través del conducto neuronal, ¿cierto?, un líquido, y ese es la dopamina. La dopamina. Wow. Sí, ¿ya? Llega a unas como arañitas, que es el axón, que es donde termina el conducto neuronal, hay unas patitas como pulpitos, y esas patitas como pulpitos se conectan con otras y entregan el mensaje y le dicen a la otra neurona, oye, Aparece la manda... imagen acá, ¿cierto? Sí, claro, mira, Aparece la una imagen. red. todas las imágenes, mira, este es el sistema de recompensa, Ya. ¿ya? Este es el núcleo accumbens. Y ahí se libera la dopamina. ¿Te das cuenta que es una red? Es una red, Es una exacto. red neuronal, exactamente, es una red neuronal. Tremendo, de verdad. ¿Te das todo- cuenta? Sí, todo funciona dentro de nuestro cerebro. Hay gente que dice, no, si necesita solamente voluntad esta persona, le falta voluntad. Y no es así, necesita terapia, necesita ayuda, necesita acompañamiento cuando las cosas ya se han escapado de las manos. Así es, así es. A mí me gustaría como derribar algunos mitos. Las personas, la verdad, es que piensan, esta persona es viciosa, ¿cierto? Claro. O esta persona, me salió este que es farrero, que le gusta la bohemia. Eso puede ser en una primera instancia, cuando hablamos de uso, ¿cierto? Sí. Ya. A todos nos gusta pasarlo bien, ¿cierto? Tener un momento agradable, Claro. porque tenemos el sistema de recompensa que nos hace sentirnos complacidos Exactamente. cuando hacemos algo agradable. Por lo tanto, no podemos escapar a eso. Somos inherentemente así.
Pero una persona viciosa se entiende como una persona que hace una actitud que está concebida como bajo la moral. ¿Cómo vendría siendo? Que es como una persona que tiene una moral baja, que fue tildada en un principio cuando no se sabía lo que era el trastorno adictivo, porque no teníamos escáner, porque no teníamos los últimos instrumentos que hoy día hacen análisis del cerebro, ¿cierto? Y que podemos ver todas estas imágenes, ¿cierto? Hasta en 3D, de cómo funciona un cerebro humano. Entonces las personas sentían mucho prejuicio cuando tenían una adicción. Puede ser una adicción a sustancias, como puede ser una adicción a compras compulsivas, puede ser una adicción a internet, puede ser una adicción al sexo, puede ser una adicción a una comida, puede ser una adicción a estar en un lugar determinado. ¿A un chocolate? Ajá. Los chocolates, por ejemplo, ¿cierto? Sí, a mí el chocolate me da mucha dopamina. Claro. Entonces, es bueno que vayamos derribando estos mitos, ¿ya? No es por vicio. No es porque la persona sea moralmente incapaz de tomar decisiones. La persona que tiene un trastorno por consumo o que tiene una conducta adictiva no es moralmente inadaptada, no es una persona que no tenga una capacidad moral. Es una persona que ha mantenido una conducta que ha hecho alguna transformación neuronal en su cerebro. Por eso a mí me gusta explicarlo así. Sí. Porque, por ejemplo, si a mí un traumatólogo me duele el tobillo y yo voy y el traumatólogo me dice tiene un tendón que está a punto de fisurarse, nadie me va a decir, oye, usted que es mala gente, usted que tiene mal comportamiento porque anda cojeando, ¿ah? Claro. Usted que... Me va a decir, vaya al kinesiólogo, tómese estos medicamentos, siga terapia, ¿cierto? Pero la conducta... de la adicción tiene mucho prejuicio y eso hace que mucha gente no busque ayuda. Por eso a mí me preocupa entregar una información acabada. Es una conducta, además, sobre todo cuando está asociada al consumo de sustancias, que trae mucha problemática de salud mental en los infantes y adolescentes, que hoy día ha aumentado en Latinoamérica considerablemente el consumo de sustancias. De 12 a 22 años es la tasa de consumo. ¿De 12? De 12 a 22 años. Qué terrible. Es el último informe de la ONDC. El último informe de la Convención Latinoamericana de Consumo de Drogas dice que ha aumentado en un 22% el consumo y el rango etario es de 12 a 22 años. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar? No, preocupante. Es preocupante. Es preocupante, sobre todo cuando vivimos en una sociedad donde estos temas son tan tabú, ¿no es cierto? Donde en vez de buscar ayuda o de ofrecer ayuda a las personas, se le enjuicia muchas veces, como dice nuestra amiga, y eso hace que la gente quiera esconder estos temas. Quiera esconder el tema familiar y que lo resolvemos nosotros y que nadie se entere. Cuando necesita todo lo contrario, necesita que la persona obviamente busque ayuda profesional, que pueda superar esa problemática no solo, porque mucha gente está sola. Mucha gente piensa que va a poder salir adelante quizás solo y no siempre se puede hacer sin ayuda profesional. Bueno, yo me haría la pregunta, cuando tenemos alguna dificultad en la vida, cuando nos complica algo gravemente, si nosotros nos vamos aislando y nos vamos quedando solo con nuestro pensamiento, nuestra reflexión, nuestra percepción de lo que nos está pasando, ¿cuál sería el resultado de eso? ¿Lo podríamos solucionar? No. Sería más difícil, ¿verdad? Exacto. Y el consumo de sustancias, una de las cosas que empieza a pasar es que hombres, mujeres, niños se empiezan a aislar. Porque como empiezan a tener conductas que no son ajustadas para lo que se espera de ellos, les empieza a ir mal en el colegio, empiezan a juntarse con otros amigos, ¿cierto? Empiezan a estar más tiempo solos en algún lugar, empiezan a faltar cosas en la casa, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Sí. Las conductas adictivas traen algunas problemáticas sociales que están dentro del consumo de sustancias. La persona adulta empieza a faltar a su trabajo reiteradamente, o empieza a pedir licencias, o empieza a mal utilizar recetas, que son para otros trastornos, ¿verdad? Y que empieza a mal utilizarlo. Nosotros hemos tenido grandes artistas, ídolos mundiales que han muerto muy jóvenes, personas brillantes,
que han caído bajo el flagelo de la droga y que ni su familia ha podido ayudarlo, Sí, pues. ni todo el dinero Ni el ha dinero. sido capaz Imagínense. de solucionar Claro. esta problemática. Entonces, yo por eso estoy tan contenta hoy día de estar acá, porque creo que podemos abrir estos espacios y conversarlos y decirnos de que si tenemos un problema no lo tapemos. La mamita que se siente avergonzada porque cuando su hijo empieza a tener problemas, el compañero de curso le empieza a decir a la mamá, no, es que sabes que este ya está muy peleador, o este ya no quiere hacer las tareas, o este quiere ir para otro lado, entonces no te juntes con él tú. Entonces empezamos a aislarlo. Y la verdad es que a lo mejor si fuéramos un poquito más conscientes como sociedad, Lo los escuchamos, adultos le damos podríamos espacio. decir, oye, ¿sabes qué? Tu hijo parece que necesita ayuda, si quieres conversar conmigo, si necesitas apoyo, sabes que yo he averiguado Claro. y puedes ir a este lugar. Deberíamos ser más colaborativos en eso. Claro. Y lo otro, perder un poquito estos prejuicios, porque es todo más difícil cuando la gente encasilla a las personas como con una etiqueta negativa, como algo malo, como algo dañino, que en el fondo hace sentir a las personas rechazadas. Si fuéramos todos más inclusivos, sería mucho más fácil. Sí, Por pues. supuesto, Exacto. por supuesto. Así es. Lupe, acá en Linares tú tienes o deseas tener algún centro Sí. para poder ayudar o el que quiera acercarse a ti. Sí, mira, la verdad es que al volver a Linares me he dado cuenta de que hace mucha falta la atención. Hay algunas iniciativas que son a través de... Me gustaría un poco explicarle a la gente también porque no saben cómo acceder a la ayuda. Hay ayudas que vienen del gobierno central, Claro. que es Senda. No sé si ustedes lo conocen. ¿Senda? Senda, sí. Senda tiene centros a través de todo el país. Y para acceder a esos centros tienes que ir a APS, que es Atención Primaria de Salud, pedir una hora al médico, el médico te atiende, después tienes que esperar una hora de salud mental y es derivado a un centro. Acá en Linares hay solamente ambulatorio. Tenemos para infanto adolescente en Curicó una posibilidad de residencial en toda la región, que tiene cupos muy limitados y que siempre están llenos. Bien. Y en Talca tenemos también un centro SEAD, que es un centro especializado de adicciones para varones y para damas, residencial y ambulatorio, Senda también. Y no tenemos más. Aquí en Linares hay iniciativas a nivel religioso, ¿cierto? Cristiano, que está el centro EDEN, que también lo he conocido. Hay uno que está para la posada. Sí, Ese, claro, ¿no? sí, que están haciendo una labor humanitaria ahí muy constructiva, muy importante, pero creo que también debemos mirar al ser humano como en la integralidad. Y esta problemática, como cualquier otra problemática, necesita una intervención integral. Lo espiritual, por cierto, es súper relevante. Nosotros somos cuerpo, mente y espíritu, Sí, y bueno. debemos estar equilibrados para llegar a estar, como decíamos, vivir. Pero querer vivir, tener un propósito. Entonces, hoy día me estoy proponiendo el poder tener consulta. Hay un centro Kinegeo que está ahí en Cutmoller, al lado de la COPEC, Ya. donde vamos a empezar a atender. Hay psicólogos, hay médicos ahí también, Sí. y vamos a empezar a atender. Así que invitamos a la gente a que pueda bueno. acercarse. Bueno, sí, buena Y noticia. sí, así que porque buscando en la región no hay ningún terapeuta en adicciones en la región del Maule. Así que Oye, ¿en serio? no hay. No hay. Yo averigüé porque quería saber, dije, me quedo aquí, me voy para otro lado, la verdad es que donde yo puedo entregar más y poder aportar y también crecer como profesional. Claro, la verdad. exactamente, Claro. claro. Entonces empecé a averiguar, ingresé a las páginas de medicina. Yo soy un terapeuta en adicción acreditado por el Ministerio de Salud. Tengo mi registro del Ministerio de Salud yo. Por lo tanto, averigüé y me dijeron, mire, ¿sabe que en la región del Maule no hay ningún terapeuta en adicciones? Es más, en la sexta región hay uno solo y solo se ubican en Santiago y Antofagasta, la mayoría. Por lo tanto, increíble, Sí. claro. Y por eso que llegamos a momentos donde yo siempre digo, pastelero, tus pasteles. Tú me preguntabas por los TOC, ¿cierto? Sí, antes estuvimos conversando antes y conversando algo.
salud mental es salud mental. Se cruza con consumo de sustancias, ¿cierto? Así como se cruza, por ejemplo, con un gastroenterólogo, con un neurólogo, con un psicólogo, con un terapeuta ocupacional, porque esto es multifactorial. Entonces, con una trabajadora social como soy yo y también con especialización en adicciones, pero tiene que haber una intervención integral. Claro. Cuando se aborda desde una sola área, que es lo que pasa habitualmente, me he encontrado acá con papitos que me dicen hace un año que yo lo llevo a terapia. ¿Y a qué terapia lo lleva? Entonces por ahí lo que hay, médico, neurólogo infantil, psicólogo, y no es que sea malo. Yo no estoy diciendo eso que sea No, malo. pero No es no, necesario, no, pero no, falta. Es como no ser no sé, especialista. Po. no, pues es como, no sé, pues si yo tengo una gastritis y voy a un neurólogo. Capaz que el neurólogo pueda, ¿cierto? Como es médico primero y hace la especialización después, puede también ahí ayudarme un poco. Pero también la vuelta va a ser más larga. Claro. Entonces yo invito a todas las personas que tengan esta problemática Eso, a por acercarse. Yo les he dejado a ustedes, ¿cierto? Tengo Instagram, tengo también la consulta en Linares. Nombremos en Instagram Sí, y la en dirección. Instagram. Repasemos esas ¿Ya? cositas. ¿Están ahí? Si Ahí ustedes está. la quieren. No, Arroba terapeuta, guión bajo, adicciones, guión Guión bajo. Correo electrónico villagralupe20 @gmail.com. sí, Ya. y los centros donde atiendo hoy día son en Linares y en Talca. En Ya. Talca es Mensal, que es una clínica de salud mental, donde hay psiquiatra, neurólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogos, y yo que soy la terapeuta en adicciones, Mensal. Y aquí en Linares se aperturó la cobertura para atender en adicciones en esta clínica que le digo yo, Kinesqueo, que yo lo encuentro maravilloso. Estamos haciendo algunas otras conexiones para poder atender en otras clínicas también Ya. y repartir un poco los horarios. Así que invitar a la gente, atendemos online, atendemos presencial y en algunas consultas para movilización, como yo soy coaching de movilización de cambio personal, también hacemos domicilio. Ay, qué buena, Sí, buen datito. sí, porque Ya. a veces cuando estamos muy bloqueados, no podemos ir a una clínica, no podemos ir a un centro, no nos da, Sí. ¿cierto? Sí. No nos da ni siquiera para salir de la pieza, de la casa. Salgo a hacer lo que tengo que hacer y vuelvo a encerrarme en el mismo lugar. Entonces, a veces necesitamos incluso movilizar a la red más cercana para que esa red tenga mayor conocimiento y pueda también colaborar con su familiar, hijo, hija, esposo, esposa, en fin, ¿cierto, hermano? No, qué bueno. Sí. Así Qué que traemos esta iniciativa, Linares. La verdad es que estamos movilizando conciencia igual, a nivel gubernamental, a nivel local, Eso fue, ¿no? sí, municipalidad, para ver si hace tanta falta un centro residencial. Mucho. Mucha falta, hay mucha necesidad. Sí. Entonces tenemos que movilizar conciencia. Volviendo a lo que les decía delante de esto que nos entrega el registro de la Convención Latinoamericana de Adicciones, a mí me parece gravísimo la edad etaria de 12 a No, 22 sí, años. Ese rango no está preocupante. Muy preocupante, preocupante. sobre todo cómo están las cosas hoy en día. Hemos visto que ha ido cambiando la sociedad, cosas que antes no se veían, hoy se ven, Sí. y es preocupante, es alarmante. Hace no mucho también tuvimos acá un caso en un colegio cercano donde apuñalaron a un joven, entonces todo eso también es como, chuta, ¿qué estamos haciendo mal? Claro. Algo pasa, algo hay que hacer, ¿qué acciones tenemos que tomar? Sí. Exactamente. Y como todos colaboramos, ustedes colaboran con estos espacios, las personas, por ejemplo, que tienen algún conocimiento, que quieren aportar algo desde su área, el joven del liceo, en la Casa de la Cultura hay mucho movimiento cultural también que hacen ahí muchos jóvenes para poder, hemos hecho hartos conversatorios ahí, hay harta apertura, entonces es importante movilizar todos los actores de la sociedad. Exacto. A veces pensamos que solo el que tiene el cargo, el que tiene el rango, no sé, debe movilizarse. Y la verdad es que no, que todos tenemos un compromiso como seres humanos Sí, pues. de aportar en nuestra sociedad y en nuestra comunidad donde nos toca estar. Qué bueno. Los cambios empiezan desde lo más pequeño a lo más grande. De lo micro a lo macro. De lo micro a lo macro. Sí, Y por la supuesto. empatía también, que siempre hemos hablado, ser empático, ser consciente de que la otra persona no lo está pasando bien,
para que más encima muchas veces sean enjuiciados, hay que quitar a veces la etiqueta y preguntar, consultar qué pasa más allá. Y también hay que ser preventivos, porque si yo me estoy dando cuenta, acá estamos hablando de algunas adicciones con sustancias, pero existen muchos tipos de adicciones. Si yo me estoy dando cuenta que mi hijo, tengo problemas para quitarle el teléfono, no le puedo marcar los horarios con el internet, es preocupante y va a llegar a un punto que se va a salir de control. Yo creo que hay que tomar las medidas preventivas. Si ya se están apareciendo alguna alerta y alarma, considerarlo, tomarlo, estudiar la posibilidad, ¿no es cierto?, de que quizás está presentando, quizás no una adicción, pero quizás está previo a la adicción. Y sería bueno trabajarlo desde antes. Exactamente, por eso hablábamos delante de 3 niveles que podríamos nosotros ver: por uso, abuso y adicción. Sí. El uso, yo diría que hay como cosas que puedo hacer, como tips. Si yo veo que mi hijo, por ejemplo, o mi pareja, o mi hermano, se está aislando, está cambiando los horarios de su rutina, ya no lo veo que se arregla como antes, a lo mejor tiene cambios de ánimo muy inestables, generar una conversación que no sea de una conversación que yo le llamo detectivesca. ¿Qué hiciste hoy día? ¿Y por qué saliste? ¿Y por qué entraste? ¿Y cuándo llegaste? ¿Y con qué estás hablando? ¿Y en qué gastaste? Eso es una conversación como casi como un prontuario, sí. ¿es cierto? Sí. Y caemos en eso. Sí, falta la pura linterna en la cara Sí. de la persona. Claro, porque está con el juicio. Sí. Está con el juicio, te portaste bien, te portaste mal. Exacto. Entonces, si le bajamos, como dicen ahora, le bajamos un cambio a esto, te pasaste un pueblo, dicen los cabros ahora. Le bajamos un pueblo, por decirlo. Si le bajamos un pueblo, ¿cierto? O un cambio, acercarme, yo lo llamo desde la bondad. Y lo llamo conversaciones afectivas, no efectivas. Ya. Las conversaciones afectivas son desde el amor, Claro. desde que te sigo queriendo y me preocupa porque te amo por sobre todas las cosas. Claro. Entonces, cuando yo hago esta conversación afectiva, ya no está el juicio, po. Te miro de frente, te digo estoy aquí, estoy asustada igual que tú, Sí. pero te amo y quiero saber qué vamos a hacer. Claro. Eso. ¿Qué vamos a hacer? Apoyo. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a ver esas, primero, a lo mejor podríamos hacer eso que dices tú, po, prevenir. Claro. ¿Cierto? Porque está empezando a presentarse una situación que podría llegar a ser más compleja. Hay Exactamente. señales. ¿Ya? Sí. Y ahí se hace una apertura y a lo mejor no vamos a tener que llegar ni a un centro residencial, ni a una salud mental, ni a una consulta. A lo mejor lo vamos a poder manejar. Eso. ¿Cierto? Internamente y la familia. Claro, en la familia. Sí. Sin juicios. Si yo veo que ya las cosas se están saliendo de control, que ya no puedo poner horarios, que ya no puedo restringir las salidas, que ya no puedo saber si fue o no fue al colegio, si faltó o no faltó al trabajo, si la verdad es que me dijo, por ejemplo, no me dieron quincena. ¿Y por qué? Si trabajaste todos los días domingo, por ejemplo. No, es que en el trabajo algo pasó con las ganancias y no me dieron quincena. Sí. Entonces, cuando empiezo a repetirse cosas que yo me empiezo a quedar como extraña, Claro. como rara, Sí. o como, ¿por qué? Y eso puede pasar en la familia y con la esposa, Pero por pareja, supuesto, pareja, o esposo. esposo, hermano. Sí. Oye, me dijo Claudio que iba a ir para tu casa a ver a los sobrinos. Sí. No ha llegado Sí. y pasó 3 veces, pasó 5 veces.